No, bueno, pues a mí el libro cuando me lo envió Román, pues bueno, lo empecé a leer, ya me enganchó rápidamente, ¿no? A mí me interesan varias cosas del libro. Primero hay una especie de cosa que me interesa, que es la trama, hay una trama detectivesca, porque es, bueno, sí, lo que tú has contado, o sea, hay algunos manuscritos y bueno, hay una traducción de esos manuscritos y bueno, hay toda una peripecia, ¿no? Que está pues ambientada en el presente inmediato, o bueno, bueno, digamos en la contemporaneidad, vamos a dejarlo así. Y ahí hay toda una teoría muy interesante. El protagonista del libro se basa pues en las teorías de la locura, ¿no? De Foucault bueno, pero empieza a establecer como teorías de la locura un poco extrañas, un poco paralelas, un poco idas de madre, sacadas de madre, valga la, que es muy interesante, ¿no? Transporta todo ese imaginario pues a un manicomio supuestamente que existió en Fez hace ya muchos siglos, ¿no? Y bueno, pues los manuscritos van desvelando qué ocurría en este manicomio, que bueno, que en realidad es un manicomio muy sui generis porque en esa cultura, en la cultura de Fez de aquel momento, la locura no se interpreta como la interpretamos hoy día aquí. Pues tiene otras interpretaciones no tan regladas o no tan socialdemócratas, decirlo claramente, ¿no? Eso es lo que... bueno, entonces eso a mí me interesa bastante, ¿no? Como hay toda una teoría de la locura, hay una fabulación en torno a la teoría de la locura, porque él la saca de madre, ¿no? Y eso también está bien. A mí me gusta ver cómo alguien coge una teoría y la saca de quicio, la moldea, la juega con ella. Eso son elementos como inteligentes y divertidos, ¿no? Aparecen también la típica peripecia, pero que está muy bien contada, de cómo el personaje se reúne con el típico erudito, profesor de universidad, que ayuda a traducir los manuscritos. Bueno, en fin, está muy bien situado todo eso. Un profesor de una universidad, si no recuerdo mal, de Girona, ¿no? Como en todos estos libros siempre sale el típico profesor, como en todas esas tramas que alguien va es un profesor, digamos, que vive apartado, que como casi un genio en la sombra, ¿no? Y que se desvela pues como un genio y una persona que activa cantidad de resortes a la hora de traducir estos manuscritos encontrados, ¿no? Todo eso a mí me ha interesado, pero luego aparte están los manuscritos, ¿no? O aparte está la historia que se cuenta en esos manuscritos, ¿vale? Son historias que me han interesado casi más que todo esto que he venido contando, ¿no? Son historias fantásticas, son historias, lo que hablábamos de las mil y una noches, ¿no? Son historias que a mí pues, me recuerdan a cosas de Italo Calvino, a cosas de Borges, a toda una literatura fantástica que está hecha como a tiralíneas. A mí me ha sorprendido de tu libro la limpieza que hay en las sentencias, la limpieza que hay en las frases, la limpieza que hay en los argumentos, y de repente aparece un elemento fantástico en algo cotidiano, en un objeto, en un comportamiento. A mí, como si fuera una especie de haikus que de repente tú le das una dimensión fantástica, ¿no? Bueno, el libro está plagado de hallazgos en este sentido. A mí me ha fascinado, ¿no? Desde, bueno, yo puedo hacer aquí un catálogo entero, ¿no? Hay una niña que llora al revés, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta niña, además son elementos como muy naif, manejas elementos que son como de cuentos infantiles, vamos a decirlo así, pero que en absoluto son infantiles, ¿no? Hay siempre un elemento del extrañamiento ante algo muy naif, pero que desvela, hay un conocimiento, hay algo que investiga, no es un simple deslumbramiento de un niño, no, hay algo que investiga siempre ahí, ¿no? Por ejemplo, en el cuento, yo tengo aquí todas muchas cosas, ¿no? La niña que lloraba al revés, ¿no? Pues una niña que cuando está
triste ríe y cuando está contenta llora, ¿no? Pues por ejemplo, esta niña aprende le enseña a nombrar las cosas del mundo cuando es pequeña una mujer ciega, con lo cual esta niña evidentemente nombra el mundo mal. Entonces donde hay una silla, ella a partir de ahí dirá, eso es un gato. Donde hay un libro, ella dirá, ah, mira, una botella. O sea, es decir, eso es muy interesante, ¿no? Como te enseña a ver la vida a un ciego, entonces un ciego diría lo que, una ciega en este caso diría lo que diría, y le baraja las palabras del mundo. Me parece una idea preciosa. En el mundo de esta niña las palabras están como cuando barajamos, y de repente está descolocado el ordenamiento del mundo, ¿no? Por ejemplo, me parece una idea que es muy sencilla, pero que no es fácil que se te ocurra y que tenga una dimensión tan interesante, ¿no? Otro cuento que me parece también fascinante, el de Amón, con dos M's, como no sé cómo se pronuncia, Amón, ¿no? Que es impresionante, es un tipo, voy a decirlo así, porque no sé cómo, que tiene que beber y orinar por imposición del demonio. El demonio le dice, tú tienes que orinar. Entonces él es una persona que se pasa todo el día bebiendo, ¿no? Y al mismo tiempo es una persona que tiene un ruido en su cabeza y ese ruido no le atormenta. Él siempre está oyendo un ruido y no puede alejar el ruido de su cabeza. Y es impresionante como, sin contártelo, el autor, está muy bien tramado eso, cómo ves que esta persona se va de su casa, inicia un peregrinaje a no sabes dónde, y al final va a un lugar donde está su padre. Su padre muerto, y hace un ejercicio de canibalismo, se come los órganos de su padre, y en el momento en que se come los órganos internos de su padre, él deja de oír el ruido, y me parece impresionante, ¿no? O sea, es una cosa súper violenta, pero está descrito con mucho amor ese canibalismo, ¿no? Así estaba en el texto, o sea... Así estaba en el manuscrito. Exacto, o sea, esto no hay mérito mío. Bueno, traducirlo muy bien. Lo tradujiste muy bien. Pero claro, esa cosa de que, claro, el canibalismo siempre es por una guerra, por un odio, pero no, es como un canibalismo por un acto de amor, ¿no? Por ejemplo, es una historia, bueno, y que por supuesto cuando él se come al padre y se le elimina el ruido de esto que le atormentaba, en realidad también tiene la interpretación de me he comido el ruido, me he comido el ruido y entonces ha desaparecido el ruido, ¿no? Y la idea de comer el ruido, bueno, en mi cabeza resonó esa frase, comer el ruido, que a lo mejor la pondré en un poema algún día, porque me parece precioso, ¿no? Comer el ruido. Por ejemplo, ¿no? Luego hay muchos elementos también muy de la literatura fantástica, de, bueno, pues... Por ejemplo, hablas mucho aparecen los laberintos, aparece la ciudad de Fez como un laberinto, ¿no? Y lo asocias a que, o yo lo veo así, que el verdadero laberinto es el tiempo, no el espacio, ¿no? Y eso es muy interesante porque el laberinto, donde es más difícil entrar y muy fácil salir, es la vida, ¿no? Es muy difícil nacer, pero es muy fácil morir, y la vida es el tiempo, ¿no? O sea, quiero decir que está muy bien reflejado para mí como Fez es un laberinto, pero del tiempo, ¿vale? Por ejemplo, esta es una idea que me ha fascinado. Luego, bueno, luego hay preguntas súper ingenuas que a veces no nos hemos planteado, ¿no? Como tengo aquí en la página, lo he apuntado porque si no es imposible, porque hay tantas cosas. En la página 81, pues hay una pregunta súper ingenua de una anciana que dice: nunca comprendí, una anciana de la ciudad de Fez, una anciana musulmana, dice, nunca comprendí cómo puede ser que los yogures se calienten con el aire del verano y en cambio la sopa se enfríe con ese mismo aire. Eso es una persona que aplica una lógica tremenda, le dice, ¿cómo puede ser eso, no? No sabe que existe una cosa que se llama el equilibrio térmico,
que todo tiende a estar a la misma temperatura. Pero y claro, los que estamos acostumbrados a ello, pero de repente alguien te formula esta pregunta y dices, joder. Sí, sí, una lógica aplastante las preguntas. Que sí, que es una lógica... Es como una lógica aplastante, o me interesa mucho cómo proponen esos textos a través del traductor, que eres tú, vamos a decirlo así, que el mundo es un texto. Y yo es algo, por ejemplo, que me enganchó porque para mí el mundo es un texto, para mí solo existe el lenguaje, y lo que no está en un lenguaje no podemos ni nombrarlo. Para mí el mundo es el lenguaje y ya está, ¿no? Y por eso a mí a veces no me gusta hablar de las cosas malas, porque tengo la idea, eso es un truco, evidentemente, es una tontería, pero que a mí me vale de que si no hablas de lo malo, no existe. Por eso yo lo malo lo tapo siempre, ¿no? En todo, ¿vale? Entonces, eso, llevado al límite, es que, bueno, que lo que no nombras no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, lo del mundo como texto, me quedé con una frase que también me gustó mucho. Bueno, hay una persona que en un momento dado dice: el mundo real estaría formado por esas mismas palabras. Viviríamos en un texto narrado por Dios. Pues también, ahí está esa idea, ¿no? Luego hay elementos que están muy bien de la contemporaneidad. Por ejemplo, cómo utilizas el pop en una ocasión, por ejemplo, como elemento, como o digamos, el consumo de las formas. Entonces hay un personaje que dice, bueno, esto es una nota a pie de página que dice: Albert aborrece los LPs y los CDs, no por cuestiones técnicas, sino de forma. No tolera los objetos planos y circulares. Esto hablando de, bueno, esto en la contemporaneidad, viendo la discoteca que tiene alguien en su casa, ¿no? Y dice: vi aquellas estanterías repletas de centenares de cintas grabadas y supuse que ninguna satisfaría mis gustos. En esa ocasión los prejuicios fueron inútiles, mis recónditos pareceres se vieron correspondidos con aquella colección. Nirvana, David Bowie, Smokey Robinson, Nacho Vegas, Astrud, ¿no? Pues me interesaba esto, como lo normal es que cuando alguien ve una discoteca, la apilación de CDs, tal, es que diga, bueno, pues no me mola este grupo, no me mola este otro. Pero no, el argumentar no, es que lo que no le gusta son las formas de esos objetos, ¿no? Es como del objeto de consumo extraerle su particularidad e irse a una abstracción geométrica que es muy propia también del libro, ¿no? A través de los laberintos que hemos hablado y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, me interesa eso. Hay una historia brutal del Isaac, alguien le quiere transmitir una sabiduría, tiene que transmitirle una sabiduría, y es un niño, y le convencen de que para que pueda la sabiduría pueda entrar en él y pueda hallar, por ejemplo, resolver el problema de la cuadratura del círculo, bueno, y asuntos cabalísticos, ¿no? Tiene que dejarse castrar, ¿no? ¿Vale? No explica el libro por qué, y a mí es lo que me encanta, no hay una explicación, sencillamente dice: no, tú tienes que dejar castrar. Y es muy violento, súper violento, pero está contado con mucha elegancia y es muy conmovedor, y al mismo tiempo tierno ver cómo el niño se deja castrar tranquilamente, y cómo la sangre corre por sus piernas, y dice que por fin podrá acceder a la sabiduría. Y en el fondo es una parte absolutamente, tal como está contada, ahí está el artificio de la literatura, una parte absolutamente tierna del libro, que yo nunca me imaginé que me podría enternecer ante una escena así, lógicamente, ¿no? Y bueno, además esta historia es muy interesante. Aparece el asunto de la copia, ¿no? Quieren hacer un autómata, un autómata, y hacen el corazón del autómata, y se les ocurre: pues no, vamos a enterrarlo, esto late por sí mismo, lo vamos a enterrar y vamos a hacer otro. Claro, eso está ahí, está el asunto de la duplicación, está el asunto del espejo, está el asunto de que ese corazón seguirá latiendo para siempre debajo de la tierra,
esto me interesa muchísimo, ¿no? Las Torres Gemelas, ahí está el 11S, está muchísimo. Yo es que estoy convencido de que dos cosas que existan iguales es una monstruosidad, ¿no? Por eso siempre he pensado que las Torres Gemelas, como todo lo gemelo, estaba condenado a destruirse, ¿no? Entonces me interesó muchísimo estos dos mundos paralelos del corazón enterrado para siempre, y al final hacen un autómata que es impresionante, como el autómata viaja a través de Marruecos, y como al autómata de repente le crece una rama en la espalda, una rama, y eso es un cuento precioso, le crece una rama que resulta ser un naranjo, y va soltando flores de naranjo. El autómata se enamora de una mujer que parece un hombre, o un hombre que parece una mujer. En verdad se enamora de un transexual, pero en el siglo en el siglo XIII, y me parece precioso porque ahí introduces el asunto de teoría de género. Yo nunca había pensado un autómata, un robot, por otro lado totalmente torpe. ¿De qué se puede enamorar? Yo siempre diría, pues de un autómata o de un pero no, de un transexual, ¿no? Y aparece una dimensión de la palabra robot y una dimensión de la palabra género que yo nunca había pensado, ¿no? Por ejemplo, me pareció fascinante, ¿no? He apuntado más cosas. Por ejemplo, hay una anciana, Josfa, es que esto lo apunté en el avión y temblaba en ese momento. Son nombres árabes, claro. Son nombres árabes, además, que no... que tiene 200 años. Es una anciana que atesora una cierta sabiduría también, y que tiene 200 años. Y que hace un tipo de reflexiones acerca del tiempo, o se hacen aquí interesantísimas, ¿no? Como, lógicamente, una persona que vive 200 años puede llegar a pensar esto, que dice: se lamentaba con frecuencia que cualquier suceso que ocurría le era idéntico a algún suceso pasado, y que cualquier persona que se le presentaba poseía un rostro antiguo. Se me agotó la imaginación, decía. Esto está, por ejemplo, el cuento Los Inmortales de Borges introduce también este concepto, ¿no? La monstruosidad que es la inmortalidad, ¿no? La repetición, ¿no? Y más si el mundo es finito, como se sabe, todo está condenado a repetirse, ¿no? De hecho, ya los científicos de verdad, los físicos ya están ensayando teorías de que hay mundos donde estamos todos duplicados, triplicados, pero de una manera se lo están tomando en serio. ¿Te imaginas? O sea, que existe un Juan de Madre, de fatiga, ¿no? Pues que existen allí, y por una, sí, bueno, son argumentos, pero que lo están investigando, pero muy en serio, ¿no? Pero bueno, esto está introducido aquí, y luego hay algo que me fascinó, que es una imagen también muy de los dibujos animados, a lo mejor, o muy del cómico, que esta mujer, esta anciana, toca la flauta. Y hay una parte preciosa que se dice, su voz, y bueno, su voz parecía provenir de su piel, no de su boca, cuyos labios besaban la flauta. Entonces, la idea de una persona como una membrana que hablas a través de la piel, no a través de la boca. Me pareció impresionante esto. Además, esto te coges el Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, los que lo estaba leyendo hace poco, y salían este tipo de extrapolaciones de las membranas, el sonido a través de las membranas, la piel, y me parece precioso. Alguien que es una membrana andante y un tambor andante. ¿Qué más? Bueno, a esta mujer le obligan a hacer un laberinto, y se pasa toda su vida haciendo un laberinto, pero cuando terminas el laberinto le obligan a hacer otro, y es como un infinito, y al final se da cuenta, volvemos a lo mismo,
que el verdadero laberinto es la repetición. Que repetir una y otra vez laberintos es una condena, y es el verdadero laberinto, la verdadera pérdida, ¿no? Es que le obligan a repetir un laberinto continuamente. Ella sale del laberinto, pero otra vez, ¿no? Y eso es un concepto también que me interesa. El verdadero laberinto es la repetición, ¿no? Que es bueno, cuando uno está una monstruosidad, ¿no? Dices, bueno, no, otra vez más. Más cosas. Algo que se apunta muchísimas veces, que a mí también me interesa, el asunto de la imposibilidad de traducir un texto, que todos conocemos, pero a veces no. O sea, un texto es intraducible. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? No puedes traducir un texto. Siempre que traduces un texto es para dejar algo atrás, para ganar algo. Porque para empezar, si hubiera una traducción de un texto exactamente como el original, ya no haría falta la traducción, porque serían iguales, sería el mismo texto, ¿no? O sea, entonces siempre hay que dejar algo para ganar algo, ¿no? Y esto está muy bien hecho en un momento dado. Yo no sé si lo llegué a apuntar. Bueno, esto creo que no. Luego hay toda otra parte de los manuscritos encontrados que me recuerda mucho a Las ciudades invisibles de Italo Calvino, por eso lo decía, solo que en vez de ser con ciudades es un bestiario, ¿no? Es con, bueno, pues animales extraños, con unas propiedades extrañísimas, y hay uno que me llama mucho la atención, que es como una tribu, creo, ahora no recuerdo bien, es una tribu, bueno, unos seres que tú no sabes qué son, y tú lees y tú no sabes qué son, y al final te das cuenta de que lo que se está hablando es del eco. O yo lo interpreté así, ¿no? Sí. Y esto... Que hablas en una montaña y te responden esas criaturas. Ahí está, pero es que eso no te das cuenta hasta que llegas ahí. Tú lees el libro y te crees que está hablando de unas criaturas pues fantásticas, y en un momento dado pone, a ver si lo encuentro. Sí, pone, para acto seguido, escuchar alto como un trueno la voz de los Imarus, que son estas criaturas, repitiendo las palabras gritadas al viento. La timidez de esas criaturas se desvanece entonces, realizan una orgullosa muestra de su habilidad, imitan la voz humana con la exactitud de un hermano mellizo, aún sin salir de sus madrigueras. Es el eco. Me pareció impresionante, ¿no? Cómo tú me engañas, vamos a decirlo así, o esos manuscritos iban engañando, y de repente estás hablando del eco, y ponerle cuerpo y ojos y cara a un eco. O sea, hay una maestría de cómo están tramados estos textos, ¿no? Que no te lo presenta como una tesis de principio, sino que es un cuento que se descubre al final, ¿no? Continúo, porque bueno, vaya aquí. Queremos leer el libro, Sí, ¿no? Aún hay más, por eso el libro está lleno de sorpresas. Pero yo quiero hablar del libro. Me han pagado, no, nadie me ha pagado, pero me han invitado a Escagua para hablar del libro. ¿Te la sirvo? No, gracias, está bien. Bueno, vale, pues entonces me callaré. Solamente diré por último, que aparece, bueno, el tema de las maquetas, de las miniaturas, pero por último algo, porque además quiero leerlo, página 176, el asunto de lo que es una representación, ¿no? El asunto de lo que es, eso está muy bien, el concepto en Occidente de lo que es representar algo, es decir, ¿qué es un teatro? Aquello que se da en un escenario, y punto. Eso es lo que es un teatro, ¿no? Ahora aquí a lo mejor estamos representando algo, o sea, el asunto del actor, de la representación, pues hay un planteamiento de que en este hospital de locos, como se pone aquí además siempre, o casa o no sé qué, pero siempre se utiliza la palabra loco, una palabra muy que cualquier psiquiatra o psicólogo supongo que hoy día se esquiva, ¿no? Pero a mí me parece bueno, que está bien, es bonita, está en el lenguaje, y a lo mejor en aquella época, ¿no?
Pues se habla de cómo esta gente representaba allí en el manicomio o en la casa de, no sé, cura de almas, representaban obras. Pero, pone, no concebían, bueno, hablan del drama, de la comedia, y dice, no concebían su significado. Sus esfuerzos por hallar algún sinónimo borroso resultaban estériles. Ambos conceptos eran irrepresentables para su árabe. Se refieren al de la comedia y al del drama. Por lo que la escenificación que llevaban a cabo los habitantes del hospital de Fez era un gesto raro, radical. Muy buena. Juan lo suponía así. Para los participantes de aquellas prácticas, recrear una escena era idéntico a vivirla. No concebían las diferencias. Y luego más abajo, el actor no simulaba un personaje, se transformaba en el personaje. Muy interesante, sobre todo la palabra transformación, ¿no? Pues ahí está el cambio de identidad. Vale. Que es algo que yo estoy dándole muchas vueltas últimamente. ¿No? El otro día leí a un físico muy interesante que hablaba de sistemas complejos y le preguntaban por la crisis económica. Decía, bueno, ante una crisis radical, lo único que puede hacer un ser vivo, el último remedio, es un cambio de identidad, ¿no? Y me hizo pensar mucho en esta palabra cambio de identidad, esa transformación. Un loco está en crisis o no está en crisis. ¿Qué significa crisis para una mente así, ¿no? Pero bueno, al margen de todas estas teorizaciones, o como quieras llamarlos, que es un libro bello, bello en el más noble sentido de la palabra, ¿no? Sobre todo porque cuestiona el lenguaje y por lo tanto cuestiona la realidad, para mí. Y luego está dotado de una gran inocencia, que es algo muy difícil. Narrar como si vieras las cosas por primera vez. Y para mí es lo que tiene que tener un narrador, ¿no? O un creador. No olvidemos que cuando y esto a veces para mí es que es así, cuando alguien le dicen el creador es el que a partir de esto sabe darle la vuelta y lo ve como un marciano que recién ha aterrizado en la Tierra, lo ve con otros ojos y nos lo hace ver con otros ojos, que es lo que es un científico por otra parte, ¿no? Las manzanas caían y de repente uno un día vio una manzana con ojos de marciano y dijo, no, ¿esto por qué? Y inventó un lenguaje que fue el lenguaje, bueno, de la física clásica, que fue Newton. Pues esto me interesa, y para eso hace falta una inocencia muy grande, pero hecha desde la adultez siempre, claro, ¿no? Porque eso es algo a lo que se llega, no de lo que se parte. Un niño nunca podría hacer esto, por mucho que algunos psicólogos o gente o pedagogos estén empeñados en que los niños son genios. No, los niños son unos burros que no saben nada. Eso hay que partir de ahí. Solo que tienen una inocencia que nos fascina como adultos, claro, porque estamos embobados por ellos, por una cuestión sentimental, pero no, es a lo que llegas, es el argumento aquel que cuando aquel argumento tan típico que te decían, no, pero Miró hacía garabatos, los hace mi niño. No, Miró llegó ahí, eso es algo a lo que se llega, no de lo que se parte, hombre. Miró llegó ahí después de un proceso y tú has llegado aquí, porque veo, después de un proceso muy largo de aprender a mirar el mundo con una inocencia que a mí me ha cautivado y me ha llevado ahí, ¿no? Y bueno, y que me ha gustado mucho. Por lo demás me ha alegrado conocerte, porque es verdad que Juan de Madre era un asiduo y es de mi blog, y siempre, sabéis que en los blogs la gente es como es, ¿no? La gente firma como firma y luego a veces te da miedo conocer a la gente que hay ahí, ¿no? Y bueno, y me he llevado una grata sorpresa al conocerlo, claro, ¿no? Más o menos un radical, tiene un blog muy interesante llamado el Colectivo Juan de Madre. Por eso yo pensé que tú al principio erais varios o... Ahora en el blog sí que participan más gente, claro, o sea que no todas las entradas las escribo yo. O sea, que pero tú eres varios. Y aparte yo soy varios a la vez, como todo el mundo, no supongo. Bueno, pues yo esto es lo que tenía que contar. Ahora cuenta tú algo, porque en verdad es que como él me dijo, yo no voy a hablar... Yo voy a ser muy breve, ¿Hablas después de ver la peli antes? No, hablo y después ponemos para acabar.
Bueno, quería decir un par de cosas. La primera, que el mérito, yo creo que en este libro destacan los relatos, o sea, los manuscritos traducidos. El mérito es del manuscrito que se encontró y de la traducción, porque es verdad que una traducción siempre es rehacer un texto, entonces en ese sentido sí que, pues ahí sí que hemos participado con Thierry Terbiat, que es el autor árabe y se queda explicado en el libro. Y luego también quería decir, pensado mientras estabais, que yo trabajo en un hospital psiquiátrico y también siempre me ha interesado el mundo un poco de la locura, en el sentido de la visión de la realidad compartida, que es la cordura, y la visión de la realidad excéntrica, que es la locura, cuando perjudica a la persona, y cómo eso a lo largo de la historia, esa visión ha ido cambiando, ¿qué es un loco? Pues no se define igual, evidentemente, ahora que hace 5 siglos. Entonces el hallazgo de esos manuscritos, creo que esos manuscritos permiten un poco ver esa diferencia de qué es un loco ahora, qué era un loco antes, y cómo se relacionan, sobre todo creo que lo que define al loco es la relación con la verdad, y eso es un poco de lo que va el libro. Luego también has comentado esto de que el libro, que crees que el mundo es un texto y es una narración, y eso también estoy de acuerdo, y creo que el libro un poco sí que habla mucho de eso. Pero es que me ha recordado un titular que leí en la promoción para el Hacedor, para el remake. Sobre Dios. Te pusieron un titular que era divertido, de la literatura está sobrevalorada o algo así, ¿puede ser? Ah, yo lo dije esto. Sí. Pero en otro contexto, sí. Claro. No, que además que puede ser verdad también, no. Pero bueno, pues que yo cuando digo lenguaje digo es un sentido amplio. Sí, y la literatura respecto a la literatura. Claro. Sí. Lenguaje visual, lenguaje cinematográfico. O sea, Sí, el concepto, a nivel conceptual. Pues sí, yo creo que creo que el libro va mucho de eso. Visto ahora más de cuando se escribió, que es hace 3 años ya o sí, que se hizo la primera escritura. Y visto ahora me parece la sensación de que habla mucho de eso, de qué es la realidad y que la realidad es un texto y cómo se construye ese texto. Y la capacidad que tenemos de reescribir esa realidad. Y bueno, poco más porque cuando me invitaste, me insististe para hacer la presentación y dije, hombre, si es en Palma un fin de semana no está mal, iremos. Era un poco... Siempre es difícil hablar de un libro porque dices, ¿qué digo del libro? Que no esté en el libro ya. Y en este libro pues aún más, porque como han comentado hay una doble línea, que una parte es cómo se escribió el libro. Entonces lo que yo pudiera decir ya está ahí. Entonces tendría que ser un poco el libro que se hubiese presentado aquí él mismo y no encontramos la manera mucho de hacerlo. Pero se nos ocurrió hacer un vídeo, como un vídeo de presentación con pasajes del libro. Los significativos o no, la verdad es que fue un poco un proceso azaroso y bastante intuitivo, no demasiado racional. Y luego para acompañarlos hicimos unos collages inspirados un poco en los textos de los diferentes capítulos del libro de los vivos. Y bueno, será lo que pondremos, dura unos 10 minutos la presentación, espero que no sea muy larga. Pero yo creo que será mucho más elocuente de cualquier cosa que pudiéramos decir. Aparte de leer el libro, que... Bueno, y cuando acabe el vídeo podemos hacer, sí. Si queréis, ¿no? Claro. O antes, si queréis.